Minions y Monstruos es la próxima película del universo de mi villano favorito y promete ser fantástica. ¿Pero notaste que existen varias preguntas que necesitan ser respondidas en esta película? Época. A diferencia de mi villano favorito, las películas de Minions siempre han tenido la característica muy interesante de ocurrir en el pasado. La primera ocurrió durante la década de 1960 y la segunda se desarrolla en los años 70. Muchas personas creían que la tercera película sería una continuación con una versión un poco más grande de Gru, desarrollándose en los años 80 o 90, pero Minions y Monstruos fue todavía más lejos al hacer que su historia ocurra incluso antes de la primera película de Minions, ya que la historia parece suceder mucho antes de los años 60. Entonces, ¿en qué época realmente se desarrollará esta película? Todo apunta a que será en 1920, principalmente porque los Minions quieren hacer películas de monstruos, y fue justamente en esa época cuando nacieron grandes clásicos del terror. Muchos fans no logran creerlo o todavía tienen dudas. Entonces, ¿de verdad esta historia sucederá en 1920 o hay algo que Illumination no nos está contando? Y esta es apenas la primera de las 12 preguntas que necesitan ser respondidas en Minions y Monstruos. ¿Sabes lo que está comenzando? Es otro Super Cine Wave. Hueco argumental. Con Minions y Monstruos desarrollándose en 1920 o en una época cercana, surge una duda muy importante que necesita ser explicada para que la película no termine teniendo un enorme hueco argumental. ¿Por qué los Minions no están aislados dentro de una cueva? Por si no entendiste nuestra pregunta, recuerda que en la primera película de los Minions se mostró que ellos se aislaron en una cueva después de las guerras napoleónicas, en las que accidentalmente provocaron la muerte de su antiguo líder, Napoleón Bonaparte. El problema es que esas guerras terminaron en 1815, así que ellos permanecieron completamente aislados desde el final de esa guerra en 1815 hasta el año 1968, cuando salieron en busca de un nuevo amo. Entonces, ¿cómo pueden estar produciendo películas a mediados de 1920 en esta nueva producción? ¿Será que salieron de la cueva en la que estaban, vivieron esta aventura llena de monstruos y después regresaron al aislamiento hasta 1968? ¿O Illumination simplemente ignorará este detalle y creará uno de los huecos argumentales más locos de toda la saga de mi villano favorito? Bob, Stuart y Kevin. Durante mucho tiempo, los Minions siempre tuvieron tres representantes principales: Bob, Stuart y Kevin. Sin embargo, en Minions y Monstruos seguiremos a un nuevo trío: Henry, James y Ed. Sí, fue una decisión bastante arriesgada, porque el trío original siempre ha sido muy querido. Y obviamente todo el mundo quiere saber dónde están Bob, Stuart y Kevin durante los acontecimientos de esta película. La película definitivamente necesita explicar eso, aunque puede que ya sepamos el motivo. El trío que tanto amamos probablemente no aparecerá en esta película, porque ellos y los demás Minions principales estarán aislados en esa cueva que mencionamos, mientras que estos nuevos Minions son otro grupo que se separó de los demás en algún momento y todavía sigue libre durante la década de 1920. Este cambio, al menos, explicaría esta gran duda sobre la cronología de mi villano favorito. Nuevo jefe. No podemos olvidar que el objetivo principal en la vida de los Minions es trabajar para el mayor villano del momento. Pero si ese es el caso, ¿para qué villano estarán trabajando los Minions en esta película? Esto sucede mucho antes de que Gru naciera, así que tienen que estar trabajando para otra persona. ¿Será que los Minions estarán trabajando para el director de cine? Aunque no parece exactamente un villano, puede que trate tan mal a los actores que los Minions lo vean como alguien lo suficientemente malvado para convertirse en su líder. ¿O será que estarán sin amo al inicio de la producción y terminarán conociendo a un monstruo aterrador durante esta aventura que se convertirá en su nuevo jefe? Eso sería hilarante. Y tal vez esa sea la solución para que los monstruos sean derrotados al final, ya que los Minions siempre terminan eliminando accidentalmente a sus jefes, excepto a Gru. ¿Y tú? ¿También estás muy emocionado por esta nueva película de los Minions? Si es así, comenta aquí abajo #monstruos. Ancestro de Gru. Gru ha estado presente en todas las películas del universo de mi villano favorito, incluso en la primera película de Minions, que ocurre antes de que él se convierta en el jefe de esas criaturitas amarillas. Por eso es extraño que esta película no tenga la presencia de Gru, pero es inevitable, ya que ocurre antes de que él nazca.
Por eso, muchas personas ya se están preguntando si algún ancestro de Gru aparecerá en esta película, lo que sería una gran forma de reemplazarlo para que no extrañemos demasiado a nuestro villano favorito. Incluso, el director con el que los Minions están haciendo películas podría ser ese ancestro de Gru, y eso podría revelarse en algún momento. Otra posibilidad es que aparezca una versión joven de la mamá de Gru. Entonces, ¿crees que eso tiene sentido o prefieres que Minions y monstruos no tengan ninguna relación con Gru? Grimorio. Mientras la franquicia de mi villano favorito siga recibiendo nuevas producciones, seguiremos viendo a los Minions en situaciones cada vez más locas, como ahora, donde están haciendo rituales para invocar monstruos solo para producir una película de terror. Pero espera un momento, ¿de dónde salió ese Grimorio? No puedes comprar un libro antiguo que enseña a hacer rituales mágicos en cualquier lugar. Existe la posibilidad de que este libro haya pertenecido a alguno de los antiguos amos de los Minions, ya que las probabilidades de que hayan trabajado para un brujo durante la Edad Media son bastante altas. Y lo peor es que, aunque son torpes, lograron invocar a un monstruo con éxito. Claro, era un monstruito muy pequeño y nada aterrador, pero todos empiezan desde algún lugar. Imagínate si uno de los Minions practicara todavía más la habilidad de hacer rituales y se convirtiera en un Minion mago. RPG de mesa. Muchos se sorprendieron cuando descubrieron que la nueva producción no se llamaría Minions 3, sino Minions y Monstruos. Pero la mayor duda que tuvieron los fans más atentos fue: ¿por qué esta película tiene el mismo nombre que un antiguo cortometraje de los Minions? Así es. En el pasado, Illumination lanzó una animación corta de los pequeños secuaces de Gru, y el nombre era justamente Minions y Monstruos, solo que la historia era completamente diferente. En vez de tratarse de los Minions invocando monstruos para grabar una película, se trataba de ellos jugando RPG de mesa. Por si no lo sabes, un RPG de mesa es un juego de rol en el que cada jugador finge ser un personaje viviendo una aventura con sus amigos en un mundo imaginario, normalmente usando dados para decidir los resultados de sus acciones. El nombre Minions y Monstruos era en realidad una referencia al sistema de RPG de mesa más famoso del mundo, Dungeons & Dragons, que incluso ya recibió adaptaciones en forma de películas y videojuegos. Pero, ¿por qué usar ese nombre en una producción que no tiene ninguna relación con la historia del corto? La única conexión entre ambos es que hay monstruos en la historia, a menos, claro, que los nombres iguales sean una pista de que la historia de la película es mucho más parecida a la del corto de lo que podríamos imaginar. Tal vez toda esta aventura que vivirán los Minions sea solo una partida de RPG de mesa, es decir, una historia imaginaria, con Henry, James y Ed siendo únicamente personajes interpretados por Bob, Stuart y Kevin. Eso explicaría por qué los Minions están en 1920, aunque técnicamente todavía deberían estar aislados dentro de una cueva en esa época. Películas clásicas. Algo increíble sobre los Minions es que han estado presentes en casi todos los eventos más importantes de la humanidad, e incluso participaron en varios de ellos. Así que saber que esta película ocurrirá todavía más en el pasado nos deja curiosos con la idea de que podrían estar involucrados en algo importante de esa época. En 1922 se estrenó Nosferatu, un clásico del terror. En 1931 se estrenó Drácula, y en 1932 el siguiente gran clásico aterrador en estrenarse fue La Momia. Con los Minions trabajando como guionistas de películas de monstruos tan cerca de la época de esos clásicos, surge una sospecha. Y si se revela que ellos fueron los creadores de todas esas producciones extremadamente importantes para la industria del entretenimiento, eso sería hilarante, especialmente porque Illumination es propiedad de Universal, el estudio responsable de Drácula, La Momia y muchas otras películas. Sería una forma divertidísima de homenajear a los clásicos del estudio. Y si aún no estás suscrito, ya sabes qué hacer. Haz clic y activa la campanita para no perderte ningún video. Drácula. Hablando de Drácula, uno de los chistes más divertidos relacionados con los Minions ocurre cuando, en su primera película, el narrador revela que ellos trabajaron para el propio Drácula en el pasado y, sin querer, provocaron su muerte después de abrir una ventana frente a él. Como la nueva película tiene temática de monstruos, es normal que queramos saber si eso terminará siendo mencionado, ya sea como otro chiste o incluso con uno de los monstruos invocados, siendo un viejo amigo de Drácula que quiere vengarse de lo que los Minions le hicieron. Origen de los monstruos. Si hay algo que ya quedó claro a estas alturas, es que la nueva aventura de los Minions será sobre monstruos, y la mayoría de ellos estarán dormidos hasta que los Minions los despierten. Pero, para empezar,
¿De dónde salieron estos monstruos? Esa es una pregunta muy importante. Sabemos que existen criaturas místicas en el universo de Mi Villano Favorito, ya que, como acabamos de decir, los propios Minions ya trabajaron para Drácula. Pero, ¿estos monstruos nacieron en la Tierra o vienen de alguna otra dimensión? Ambas opciones son válidas, ya que podrían haber caminado por la Tierra en el pasado hasta ser sellados por algún mago poderoso. O tal vez viven en una dimensión de monstruos y de vez en cuando escapan por culpa de cultos y, claro, por culpa de los Minions. Horror cósmico. A Illumination y otros estudios de animación infantil les encanta meter referencias que casi ningún niño es capaz de entender, porque están relacionadas con películas antiguas y hechos históricos. Minions y monstruos estará lleno de eso, porque comenzará con los Minions realizando un ritual para invocar a un monstruo ancestral, que en realidad es solo un pequeño e inofensivo pulpo. Pero esta escena hace que quienes están más familiarizados con los libros de terror se pregunten si Minions y Monstruos contará una historia de horror cósmico, un género de terror donde los villanos son entidades que van más allá de nuestra comprensión. La razón de esto es que este pulpo es una referencia a una criatura creada por el escritor de horror cósmico H.P. Lovecraft. Cthulhu. Perdón si la pronunciación sonó rara. Ese nombre fue hecho literalmente para ser impronunciable. Esta criatura es una especie de pulpo gigante y milenario que rápidamente se convirtió en uno de los monstruos más importantes del terror. ¿Será que este pequeño pulpo invocado por los Minions es la misma entidad cósmica creada por H.P. Lovecraft y solo está en una forma incompleta? Imagínate si al final de la película el pulpo recuperara todo su poder y se transformara en una criatura gigantesca capaz de destruir el mundo entero. Hasta nos quedaríamos con la duda de cómo los Minions podrían lidiar con algo así. Minions artistas. Esta probablemente será la película más diferente de los Minions. Mientras que en las otras ellos querían ayudar a su jefe actual, en esta ocasión las pequeñas criaturas tendrán el objetivo de crear una película de terror. De hecho, el tráiler muestra que incluso llegaron a crear un storyboard del proyecto, es decir, ilustraciones que muestran lo que sucederá en la película. Y ahí es donde nace la duda. ¿Los Minions saben crear guiones y storyboards de películas? Eso no es exactamente lo más fácil del mundo. Así que, ¿cómo aprendieron? ¿Será que los Minions son tan inteligentes como para aprender a hacer cualquier cosa tan rápido? Es gracioso pensar que, a pesar de ser tan tontos, en realidad son muchísimo más inteligentes que un humano común. Y existen pruebas de eso en toda la saga, ya que aprendieron a entender el inglés moderno cuando regresaron a la sociedad en 1960 de forma casi instantánea, tanto para escuchar como para leer. Claro, ahora sabemos que aparentemente ya habían estado sueltos por el mundo antes de eso, pero 1920 seguía siendo una época completamente diferente. Falta poco, pero mientras tanto puedes seguir con nosotros. Hay 2 videos súper divertidos esperándote. Gracias y hasta la próxima.